Buenas tardes, mi nombre es André Chaustre y vamos a hablar sobre los equipos implementados para la construcción de terraplenes. Entonces, como primero, pues vamos a hablar sobre las generalidades de los terraplenes, ¿sí? Los terraplenes son estructuras construidas a partir de materiales sueltos que se someten a un proceso de compactación, con el fin de conformar un elemento resistente y poco deformable, el cual debe ser utilizado en vías, estructuras hidráulicas tipo presas o simplemente rellenos de plataformas horizontales. Las partes de un terraplén son la corona, que es la parte superior del terraplén, el núcleo, que es la parte comprendida entre el cimiento y la corona, la cimentación, que es la parte inferior del terraplén, que está por debajo de la superficie original del terreno, la cual ha sufrido alguna alteración por el retiro de materiales inadecuados. El cuerpo del terraplén, que es el núcleo, y la cimentación, que conforman el cuerpo del terraplén. Para la construcción de un terraplén se deben realizar las siguientes actividades. Primero, desmonte y limpieza del terreno, el descapote y retiro de material inadecuado, la construcción de drenajes o subdrenajes en el terreno a cimentación, escarificación y nivelación del material donde se vaya a construir el terraplén, la colocación y conformación y compactación hasta alcanzar la densidad y la geometría definida en los planos y diseños del proyecto del terraplén. Entonces, a continuación, pues vamos a hablar sobre las máquinas que pues más se necesita para la construcción de terraplenes. ¿Sí? La primera son las excavadoras, las máquinas excavadoras. La función principal de las máquinas excavadoras es la extracción de material procedente del terreno natural o el terreno donde estamos trabajando, su carga y transporte y su descarga en el lugar elegido para la realización del acopio, en función de las características y desniveles de la carretera. ¿Sí? Se usan dos tipos de máquinas diferentes, una sobre ruedas y la otra sobre cadenas. La sobre cadena se utiliza para tener una mayor estabilidad en terrenos con altos desniveles. Para la extracción de material procedente del terreno puede realizarse de diversas formas, según la naturaleza del terreno, su composición y su resistencia a corte. Se requieren para ello pues útiles de trabajo especializados, como por lo menos lo que es el caso. Se emplea para arrancar directamente del terreno el material a excavar o para cargarlo y transportarlo a zonas específicas. Se emplea en terrenos granulares o de poca resistencia. Otro sería el martillo, que se utiliza para romper terrenos tipo roca formados por materiales de gran dureza en pequeños fragmentos que posteriormente pueden ser manejados por otra máquina para emparejar terrenos. El ripper se usa generalmente para la rotura de capas superficiales duras, las cuales no pueden ser fragmentadas por otros medios. Otra máquina utilizada para la construcción de terraplenes es la pala cargadora. Forma parte de la maquinaria en movimiento de tierras que se usa en las labores de excavación y desmonte para la recogida y acarreo del material acopiado por la excavadora o generado por la voladura del terreno hasta el lugar elegido para el almacenamiento en obra o hasta el medio de transporte que posteriormente lo trasladará a la cantera. El material transportado por la pala en estas labores está compuesto principalmente por rocas, conglomerados, tierras. La cuchara de la pala pues la ha de adecuarse a las características del material que se va a transportar. El tractor bulldozer es usado en labores de desmonte y excavación como alternativa a la excavadora para la extracción y transporte de capas de terrenos de poco espesor y siempre y cuando la profundidad de la excavación sea pequeña. Estas capas extendidas deben ser posteriormente compactadas mediante un rodillo. Con respecto a la ejecución de terraplenes, el bulldozer también puede ser utilizado para la extendido de togadas de material de relleno, aunque pues existen otros equipos más especializados para esto. ¿Sí? Las trallas son maquinarias empleadas en movimiento de tierras de manera específica para la carga y transporte de material. Estas pueden realizar labores de excavación y acarreo similares a las que pues hace el bulldozer, pero no pueden llevar a cabo la extensión de togadas de material. Su actividad está indicada para la extracción de terrenos de capas superficiales de materiales fácilmente excavados, acopios de material y vertidos, que posteriormente pues van a ser ubicados en un lugar específico, y estos son equipos adecuados para la excavación de grandes superficies y poca profundidad. La motoniveladora es un instrumento pues principal en el terraplenado, es ampliamente usado en este, se encarga de extender y nivelar las togadas de material que componen las sucesivas capas de un terraplén. ¿Sí? La hoja central e inferior de la motoniveladora se denomina vertedera y es la encargada de la extensión y la nivelación, pudiendo ascender, descender, girar y balancear para conseguir el efecto deseado en la capa del nivel. El nivelado de los taludes también se suele llevar a cabo mediante una motoniveladora, tanto si estos son de desmonte como de terraplén. La motoniveladora puede estar equipada con diversos útiles, por lo menos la hoja 12 frontal. Se trata de una hoja situada en la parte delantera que sirve para empujar la togada del material sobrante
dejando únicamente la cantidad necesaria para la nivelación de la capa extendida. El escarificador central se trata de un elemento dentado que se sitúa delante del vertedero, cuya función es el arranque de raíces, piedras y el terreno para facilitar su manipulación, ¿sí? El ripper trasero, su función es similar a la del escarificador, pero este abarca una superficie de trabajo más amplia. El compactador de tierras. Una vez un terreno de nueva colocación es extendido y nivelado, debe ser compactado a fin de que otorgue la capacidad portante necesaria para el acogimiento de las cargas generadas por el peso propio en la estructura de la vía, ¿sí? Cargas estáticas, hablamos de eso, así como el tráfico que puede circular en cargas dinámicas. A tal efecto se usa el rodillo compactador. Se trata de una máquina que contiene un rodillo vibrante. Este transfiere al terreno una carga estática proporcionada por el propio peso de la máquina y una carga dinámica por medio de las masas excéntricas que gira alrededor del eje del rodillo, produciendo una vibración. Existen dos tipos de rodillos compactadores principales: lo es el rodillo liso, que es para uso de terrenos de composición granular, y el de pata de cabra, que es para uso de terrenos cohesivos. Y como último, pues tenemos los medios de transporte. Estos son pues utilizados para transportar materiales a vertederos, canteras a zonas de acopio, internas a la propia obra. Son muy variados y dependen de las características del terreno en que se trabaja, así como las características geométricas de la obra, siendo los más conocidos como el dumper rígido, el dumper articulado y el camión de volqueta. Gracias.